Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de 2 centenas o 3 centenas de heridos. Más de 300 negocios han sido saqueados. Desde luego que para un gobierno dictatorial, para un gobierno a quien poco le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero esos no son los procedimientos de un gobierno democrático. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombro de Miraflores, porque esa es mi ambición de historia, que cuando yo entregue el poder, entregue una Venezuela sana, una Venezuela donde los venezolanos vuelvan a saludarme con las manos en alto. Manos a la obra, venezolanos. Adelante, el porvenir del Buenas noches, amigos, camaradas, compatriotas, compañeros y compañeras. Vamos a conversar esta noche sobre un tema histórico de importancia muy grande. Acabamos de ver unas imágenes que nos recuerdan lo que pasó en esta Venezuela allá en el año 1989, cuando Carlos Andrés Pérez cuando anunciaba su paquetazo. Eso era un paquetazo que se anunciaba. Y un paquetazo que no es la primera vez, esa no fue la primera vez que se instrumentó en Venezuela un paquetazo. Un paquetazo tenía la característica de que era un conjunto de medidas que iban todas destinadas a salvaguardar el interés de la oligarquía, a salvaguardar a los bancos, a los banqueros. Nada que ver con el pueblo, a pesar de que, como decía Carlos Andrés Pérez en estas imágenes que apreciábamos, que por cierto hizo una afirmación muy importante. Yo digo, lo que es la historia, ¿no? Lo que le importaba a él era cómo iba a salir de Miraflores, no cómo entraba a Miraflores, que no lo llevara en hombros, pero que él aspiraba a salir de otra manera de Miraflores. Pero cuando hablamos de paquetazo, recuerden ustedes que hablar de paquetazo fue un famoso economista al que llamaron, no sé por qué razón, Miguel Paquetico Rodríguez. Lo del paquetico no sé por qué era, porque fue un paquete inmenso lo que metió, pero por alguna razón sus íntimos lo llamaban Miguel Paquetico
Rodríguez. Miguel Paquetico Rodríguez fue el que instrumentó eso y fue el que puso de moda la palabra paquete, paquetazo. Ese paquete era un conjunto de medidas diseñadas por los banqueros, diseñadas por el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, para salvaguardar los intereses de los bancos. Exactamente lo que hoy está pasando en Europa. En Europa, distinto a lo que ha pasado, lo que está pasando hoy mismo en nuestro país, distinto de eso es lo que está pasando en Europa, donde la gente se suicida porque pierden la vivienda, pero no solamente porque pierden la vivienda que están pagando, sino porque pierden la vivienda y continúan pagando. Al final la gente decide suicidarse. Está pasando en Europa, está pasando en Grecia, está pasando en Italia, está pasando en España. Hay una situación que desde el punto de vista humano no tiene nada que ver con el humanismo, no tiene nada que ver con medidas que favorezcan al pueblo. Es justamente diametralmente opuesto a eso. Ese paquete de Carlos Andrés Pérez, repito, que no fue el primer paquete que se instrumentó en Venezuela, ni fue el último, porque después Rafael Caldera retomó, a pesar de que llegó encaramado sobre el alzamiento militar de Hugo Chávez Frías en contra de Carlos Andrés Pérez, sobre ese paquete, sobre ese golpe, alzamiento militar, consecuencia del paquete de Carlos Andrés Pérez, se encaramó Rafael Caldera con aquel famoso discurso en el Congreso Nacional de esa época, en el cual decía que a un pueblo no se le podía pedir que se inmolara a nombre de una democracia que no representaba nada para el pueblo. Después él montó su paquetazo. Ahora ya no era Miguel Paquetico Rodríguez, sino que ahora era el paquetote de Teodoro Pekov. Todo el paquete que vino con Teodoro Pekov, que todos recordamos, que él decía, vamos mal, estamos mal, pero vamos bien, y íbamos directamente al despeñadero. El paquetazo de Carlos Andrés Pérez, como todos sabemos, en menos de un mes después de la coronación, recordemos que eso fue una coronación al estilo de las coronaciones de las reinas europeas, una coronación con los grandes invitados, etcétera, etcétera, con todo lujo. Antes de un mes de esa coronación de Carlos Andrés Pérez, ahí en el Teatro Teresa Carreño, se produce un alzamiento sin precedentes. Es lo que nosotros en Venezuela hemos llamado el Caracazo. Con justicia o sin justicia el nombre, no importa. Lo que importa aquí es que el pueblo tomó la calle ese 27 de febrero, la semana que viene cumplimos un aniversario más de ese 27 de febrero, de esos hechos. El pueblo salió a la calle ese 27 de febrero para no dejar la calle más nunca, para no dejar que le apliquen un nuevo paquete o un nuevo paquetazo o como se quiera llamar. Vamos a discutir ese tema y por supuesto tendremos que mencionar y analizar por qué las medidas que ha tomado el gobierno revolucionario no tienen nada que ver con un paquetazo, sino que simplemente es una medida de la revolución para garantizar que la revolución pueda seguir avanzando, para garantizar precisamente tener recursos suficientes, tener músculo suficiente para que el pueblo pueda seguir recibiendo los beneficios de la revolución. Vamos a ver rápidamente un video complementario para darle entonces la palabra a nuestro invitado especial, que ya lo vieron en el programa anterior, porque era protagonista de los hechos, ha sido protagonista de la historia de Venezuela de los últimos 60 años y va a seguir siendo protagonista de la historia de Venezuela por muchos años más, por décadas más. Fernando Sotorroja. Fernando está con nosotros aquí y con él vamos a analizar entonces estos hechos. Pero vamos a ver entonces un micro justamente sobre el Viernes Negro. Vamos a verlo. Hoy en cambio me toca recibir una economía desajustada y con signos de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela hipotecada. 18 de febrero de 1983. Viernes Negro, la economía venezolana paralizada. Venezuela, país con una economía rentista,
dependía casi en su totalidad de exportaciones petroleras. Desde mediados del siglo XX hasta finales de los 70, el Producto Interno Bruto se disparó por las ventas del hidrocarburo, un crecimiento económico acelerado que no duró mucho tiempo. Por varios años disfrutó de excedentes de la renta petrolera. Tres factores como deuda externa, fuga de divisas y caída de los precios del petróleo desembocaron en una crisis económica que se evidenció el 18 de febrero de 1983, fecha que se conoce como el Viernes Negro. ¿Cómo un país con tanto ingreso petrolero más alto del siglo XX pudo llegar a una situación como esta? Irónicamente, bajo los gobiernos del punto fijismo, el endeudamiento externo del país se incrementó vertiginosamente en solo 10 años. En 1974, el expresidente Rafael Caldera entregó el gobierno a Carlos Andrés Pérez, de 1974 a 1979, con una deuda de $600 millones. A partir de ese momento y hasta el gobierno de Luis Herrera Campins, de 1979 a 1984, ese monto llegaría a la sorprendente suma de $36.200 millones. La deuda pública se multiplicó, obligando a Venezuela a someterse al Fondo Monetario Internacional, FMI. El famoso FMI, el Fondo Monetario Internacional, al cual le temen los pueblos del mundo. Cada vez más ese nombre es conocido por los pueblos del mundo. Ahora, sin embargo, Fernando, cuando estábamos viendo este micro sobre el paquetazo, ese sí fue un paquetazo neoliberal del Viernes Negro, que aprobó el Viernes Negro. Sin embargo, nosotros vemos que sabemos que previo a eso, allá en los años 60, comenzando el gobierno de la democracia puntofijista, hubo un montón de medidas que iban directamente a afectar, entre otras cosas, los salarios de los empleados públicos. Sí. Bueno, buenas noches a toda la audiencia de Debate Socialista y la intercambio. Ciertamente, cuando uno revisa la política económica del régimen puntofijista, sí es económica suspendidas. La Constitución de 1961 se aprueba exactamente el 61 y ese mismo día por la noche Silva, Flor, que mal día naciste. Posteriormente, Betancur lanza las llamadas medidas económicas. Estamos hablando de Miguel Otro Silva, el insigne director del Diario Nacional. Del Diario Nacional, cuando el Nacional era el Nacional. Que todos leíamos. Que lo leíamos obligatoriamente. Así es. Entonces esas medidas económicas que la enfrentamos con la fracción del Partido Comunista y del movimiento de izquierda, que tenemos alrededor de 12, 14 diputados. Ahí denunciamos el llamado Plan del Hambre. Por cierto que un dirigente del Partido Comunista, no sé si García Ponce o Jesús Faría, como querían cortarlo, se tiró una larga intervención de unas 10 o 12 horas más o menos, denunciando esa situación. Después al final pagaron presos en el cuartel San Carlos sin juicio y sin nada. Después vino lo que dice allí el Viernes Negro, pues. Y todo ese proceso, esas políticas económicas, finalmente llegamos al llamado paquetazo de Carlos Andrés Pérez, que fueron medidas de carácter estructural y coyuntural para cambiar totalmente la sociedad venezolana. Pero este pueblo, hubo una rebelión popular que arrancó en Guarenas y después llegó a Caracas y a toda la geografía política del país, donde este pueblo por primera vez logró derrotar esas políticas neoliberales. Fue el único pueblo en la América Latina que logró eso y en el mundo. De manera que nosotros somos punteros en la lucha contra el fundamentalismo neoliberal. Esa doctrina que ya este pueblo la derrotó y la enfrentó hace 24 años y que ahora la vemos lo que está pasando en Europa. Esa doctrina neoliberal se fundamenta en el Dios mercado, el mercado lo resuelve todo, la desregularización, la privatización de los servicios públicos y de las industrias estratégicas, la flexibilización laboral,
o sea, el hambre, pues, y la hipoteca de todo eso al capital especulativo transnacional que domina la economía mundial. Nuestro pueblo se levantó contra ese proceso y lo pagó muy duro, pues, más de 3.000 muertos. Aquí está este folleto que publicó hace 2 años la Defensoría del Pueblo, donde, bueno, en Caracas ya para arrancar fueron 600 muertos. Y los testimonios de los que vimos eso directamente están allí. Parcialmente se han sacado fotografías, micros, pero de verdad que fue una verdadera masacre, pues. Pero nuestro pueblo no salió derrotado desde el punto de vista ideológico. Nos retiramos a las luchas locales y regionales y después, bueno, aparece el proceso del 4 de febrero. Ahora, esa fue una rebelión popular en primer lugar, que no pudo lograr plenamente su objetivo porque no había una vanguardia revolucionaria que sintetizara esas cosas allí. El propio movimiento del comandante Chávez estaba en formación y nos sorprendió pues prácticamente a todos los partidos de izquierda. La verdad es esa, porque después de la derrota de la lucha armada de la década del 60, el movimiento popular en su conjunto se localizó y se regionalizó en las comunidades, en las luchas. Había las luchas de los estudiantes de Mérida, de la gente de Plan de Manzano, la lucha por agua, la gente de La Vega, pero esas luchas no estaban articuladas. A partir del paquetazo de Carlos Andrés Pérez es que se articulan esas luchas en una lucha nacional. Y luego con la aparición del 4 de febrero y el liderazgo de Chávez le da una direccionalidad política a ese movimiento, pues. Pero sin duda este paquetazo nada tiene que ver con los reajustes de las medidas bolivarianas que estamos tomando, que no son nuevas. En estos 14 años nosotros hemos tomado reajustes de las políticas cambiarias, pero en función de satisfacer las necesidades del pueblo. Y ahí están las 29 emisiones, y ahí están las reservas, etcétera. Totalmente. La oposición de hoy, que son los mismos responsables de esas políticas neoliberales del pasado, pretende confundir a nuestro pueblo, pero este pueblo ha avanzado mucho. Precisamente vamos a ver un micro de Elías Agua hablándonos sobre esto, sobre el paquetazo. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Era la privatización de los hospitales, paquetazo era la privatización de la educación, paquetazo era la privatización de Pequibén, de PDVSA, de Sidor, de Alcázar, paquetazo era el libre mercado de los dólares para que la burguesía se llevara todos los dólares que son de los venezolanos y venezolanas, paquetazo fue la venta de Viasa, paquetazo fue eliminar las prestaciones sociales a los trabajadores, paquetazo fue la tercerización y la flexibilización laboral. Eso sí fue un paquetazo y más nunca volverá a Venezuela porque aquí hay socialismo para rato. El canal de todos los venezolanos. Este es el desarrollo habitacional Palmasola, un complejo que se está desarrollando en la ciudad de Barinas, en el municipio de Barinas, dentro del convenio China-Venezuela y que construye actualmente la empresa CITIC International Contracting. Este desarrollo contempla 5.360 soluciones habitacionales que estarán ubicadas en 335 edificios. Cada edificio va a albergar 16 viviendas en 4 niveles. Cada vivienda de 75 metros cuadrados constará de 3 habitaciones, 2 baños y un puesto de estacionamiento. Cosa es que el cinturón te aprieta. ¿Y la suya, señora? Claro, el vestido recién planchado. Ninguna excusa es suficientemente buena para arriesgar tu vida y la de los demás. Hazle clic a la vida. Utiliza correctamente el cinturón de seguridad. Ayúdanos a salvar vidas. Hola
Hola amigos de toda Venezuela, buenas noches. A esta hora hacemos un contacto vía telefónica con el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, quien tiene información importante en este momento que darnos. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para ti y para todos los usuarios de BTV. Queremos informar respecto a la situación de un incendio de vegetación que se acaba de desarrollar en el complejo de Arsenal y de Cabín, aquí en el estado de Aragua. Ratificamos que es un incendio de vegetación. Hoy, a final de la tarde, los bomberos reportaron el inicio de un incendio de vegetación en las adyacencias de lo que aquí conocemos en Aragua, Arsenal y Cabín. Este incendio de vegetación no compromete, y aquí quiero hacer un llamado a la calma. Este incendio no compromete depósitos militares ni instalaciones militares, y tampoco compromete viviendas o personas o residentes en la zona. Este incendio se está desarrollando en una zona distante, una zona que está destinada de hecho para el depósito de residuos. Ustedes recordarán, en el año 2011 ocurrió un hecho similar, un incendio que comprometió algunos depósitos militares, ocasionando graves daños sobre todo a las comunidades adyacentes. Los residuos de ese incendio fueron depositados en esa zona. Se ha reportado, se ha registrado 2 detonaciones. Los bomberos, Protección Civil, la Policía de Aragua, todos los funcionarios del gobierno bolivariano están desplegados en la zona, han escuchado estas detonaciones. Suponemos 2 hipótesis. La primera puede ser parte de estos residuos del incendio anterior, o también un viejo transformador de electricidad que estaba depositado en esa zona. Nosotros hacemos un llamado a la calma. Tenemos cerca de 500 oficiales de policía desplegados en toda la zona, atendiendo cualquier situación, cualquier contingencia, y tenemos 11 unidades de bomberos, Protección Civil y 40 hombres que hasta esta hora, a la hora que te estoy dando este reporte, ya cerca, permítame decirte la hora exacta, son las 9:24 de la noche. El incendio ya está confinado en una zona distante. Estamos avanzando hacia el sur, es decir, cada vez más alejándose de las instalaciones de Cabín y de Arsenal y del complejo de viviendas que hay ahí. Es decir, que la tendencia es que el incendio inclusive llegue hacia la autopista regional del centro, donde ya están las unidades refrescando la zona para sofocar y extinguir el incendio. Nosotros reiteramos, primero, es un incendio de vegetación, ya está comprobado, y digo esto porque a través de las redes sociales se han encargado algunos irresponsables de divulgar información falsa, decir que de nuevo estalló un depósito de Arsenal. Desmentimos eso. Es un incendio de vegetación que además no es el primero. Hemos sido azotados este año más de 150 incendios de vegetación en todo el estado de Aragua, y todos le estamos dando atención y estamos combatiéndolo, y hacemos un reconocimiento y felicitamos a todos los bomberos, bomberas de Aragua, a toda la Policía de Aragua, la Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil, la Guardia Nacional Bolivariana, que están dedicados las 24 horas a atender estas contingencias, a atender estas situaciones que se han presentado. En razón de los hechos que recientemente ocurrieron ahí, es obvio que se generó una alarma dentro de la comunidad y se acentuó más o se elevó más, se incrementó más la alerta cuando se escucharon las detonaciones. Pero ya la situación está controlada. Tenemos funcionarios alrededor de la zona, el incendio ya está confinado a un área determinada, y aspiramos que en las próximas horas logremos sofocar completamente el incendio. Llamamos a la calma, debe haber mucha
serenidad, confianza. La comunidad que está presente está observando el despliegue y el dispositivo que hemos ordenado e instruido para la atención de las comunidades y evitar cualquier situación de orden público y alerta preventiva ante el incendio de vegetación. Reiteramos, está a esta hora la situación controlada, las acciones de combate contra el incendio se siguen desarrollando. Estaremos dando boletines oficiales a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, de las redes, y tengan la plena confianza que cualquier situación que coloque en riesgo de nuestras comunidades, de nuestra gente, de nuestro pueblo, seremos los primeros en incrementar o pasar a otra fase del dispositivo. Mientras tanto, a la gente puede estar en sus casas con absoluta confianza, inclusive el sitio donde se presume que ocurrieron las explosiones o detonaciones es una zona distante y se llama zona cero, precisamente porque está aislada de cualquier instalación militar y de cualquier zona residencial. Muchas gracias. Era Tarek El Aizami, gobernador del estado de Aragua, quien nos informaba entonces vía telefónica lo que ha sido este acontecimiento, o específicamente se incendia la vegetación en inmediaciones de Cabín, pero lo más importante es que no compromete depósitos ni, por supuesto, viviendas cercanas a esta zona. En otra información muy cercano a esto, por su parte, el ministro de Comunicación e Información también informó a través de las redes sociales sobre la situación en el estado de Aragua. El ministro Ernesto Villegas informó a través de su cuenta un llamado a la calma entre los vecinos de Cabín, en Aragua. Realiza el ministro de la Defensa ante incendio vegetal en los alrededores. En otro mensaje también el titular de Comunicación informa: la detonación escuchada durante el incendio corresponde a un transformador eléctrico viejo ubicado en la zona. Así lo informó el ministro Molero. Más adelante, el ministro de Comunicación también explicaba que las personas cercanas a este sector deben mantener la calma, igual como seguirán informando del acontecer, pero igual daba información importante de que ya está confinado y está controlado este incendio en la parte vegetal cercana a la instalación de Cabín. Nosotros así finalizamos este avance de la noticia. Por supuesto, continúen en nuestra programación. Más adelante estaremos ampliando estas y otras informaciones. El canal de todos los venezolanos. El viernes 18 de febrero de 1983 representa una fecha imposible de olvidar para los venezolanos. Ese día, el Bolívar sufrió la peor devaluación de su historia, una de las crisis económicas y financieras más graves desatadas en el país, el llamado Viernes Negro. En el último año de mandato de Luis Herrera Campins, las prácticas del rentismo y del populismo acentuaron la corrupción y la malversación de capitales. La deuda pública se multiplicó, obligando a Venezuela a someterse al Fondo Monetario Internacional. Se estableció un control de cambio a través de la Oficina de Régimen Cambiario, RECADI, donde se descubrieron los más escandalosos casos de corrupción y fuga de divisas que acabaron con la estabilidad de la moneda venezolana, deteriorando de esta manera el poder adquisitivo de los ciudadanos. Walter Martínez. Señor presidente, aquí está flotando en el ambiente una palabra que parece que todo el mundo tiene miedo de mencionar, y es devaluación. La BBC, el Financial Times se han dedicado en las últimas 24 horas a mencionar la situación de Venezuela en términos que parecen ser mucho más optimistas que la de los propios ciudadanos. Hay una serie de rumores y de desinformaciones internas en relación con algunas instituciones bancarias
que parecen tender a hacer perder la credibilidad en el sistema bancario. Bueno, amigos, y es que el tema aquí es que en el sistema burgués, el gobierno es el gobierno burgués y toma las medidas para beneficiar a la oligarquía. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de ese momento, de esos que sí eran verdaderos paquetes, como además lo señalaba Elías Agua en el micro anterior. Ahora, también vimos cómo ellos tratan de reacomodarse, la derecha trata de reacomodarse. En las elecciones a presidencia de la República pasada, la derecha presentó un programa de gobierno, así como nosotros presentamos un programa de gobierno. La derecha presentó un programa de gobierno que al final no discutió con la gente. Y el programa de gobierno era un nuevo paquetazo, ahora sin la excusa de una situación fiscal o monetaria o financiera, sino simplemente como una conceptualización de lo que debe ser un gobierno de la burguesía y por tanto para la burguesía. El candidato de la burguesía, el candidato de la oligarquía, presentó, y todos lo vimos, pudimos discutirlo, aunque ellos después lo escondieron, pudimos verlo como era un paquete, era un paquetazo neoliberal también, como cualquiera de estos paquetazos, solo que no estaba escudado o escondido o justificado por una situación económica, sino era simplemente su filosofía, su forma de ver las cosas. Sí, tres cosas hay que comentar. Primero, ese periodo efectivamente del Viernes Negro rompe con la larga estabilidad monetaria que venía de los tiempos del gomecismo hasta 1983, donde aquí más o menos hubo una relativa estabilidad en la economía y en la cuestión monetaria. Y a partir de allí empieza el colapso de las políticas del punto fijismo y ya finalmente asumen directamente la teoría del fundamentalismo neoliberal. Ahora, eso fue una tragedia para el paquetazo de Carlos Andrés Pérez, para nuestro pueblo, por lo que pagó, pues. Fue una verdadera tragedia. 23 años después, la historia se repite como comedia, como tragedia, y se repite como comedia. A principios del año pasado, la Mesa de la Unidad Democrática, la llamada MUD, presenta los llamados lineamientos generales para una política económica 2013-2019. Pues. Cuando uno revisa esas 168 páginas, es la misma política neoliberal que se está desarrollando en Europa. Por eso ellos, ni siquiera los propios candidatos habían estudiado esos documentos. Y cuando se van a la confrontación electoral, tuvieron que engavetar ese programa y no lo sacaron más. Y no todos lo firmaron. No todos lo firmaron. El propio Pablo Medina hizo su salvación y otros más que estaban allí, pues. Pero ellos guardaron ese paquete. Y entonces, con motivo de las presiones del propio proceso electoral, sacaron pequeñas monografías de presiones coyunturales que fueron los programas que presentó el candidato perdedor. Y que al final, pues no sabemos. Ahora, el problema global de la oposición venezolana, y esto abarca toda la oposición, es que no tiene un proyecto estratégico nacional, particularmente en política económica y social, alternativo al proyecto bolivariano. Mientras ellos sigan como fundamento teórico la doctrina neoliberal, mira, van al basurero de la historia y se van a hundir porque los pueblos están despertando frente a eso, particularmente en América Latina. El triunfo que acaba de obtener Rafael Correa es contundente, pues. Los triunfos que obtuvimos aquí el 7 de octubre y el 20 de diciembre son contundentes. Y este pueblo, en estos procesos bolivarianos, ha avanzado en una toma de conciencia y un proceso de politización como nunca en la historia. De tal manera que no es fácil engañar a nuestro pueblo. Cualquiera de la gente que vivimos en esos periodos, y ahora con esta política de informativa que tiene el sistema público de salud, la gente se da cuenta, pues,
que que la política que estamos desarrollando actualmente es absoluta y diametralmente opuesto. Ellos trabajan para la acumulación del capital y para el capital especulativo transnacional. Por eso ponen el acento en la cuestión monetaria. Nosotros no, nuestra política es satisfacer las necesidades y por eso las misiones y los reajustes que hemos hecho en estos últimos 10, 12 años. Bueno, ahí están los resultados. Es para reforzar la soberanía del país, para fortalecer las reservas minero-petroleras del país, para la dar siembra en la política petrolera y para garantizar las reservas internacionales. O sea, la circunstancia de hoy de la Venezuela del 2013 es totalmente distinta, incluso al 2010 cuando hicimos aquel reajuste para pasar del 2,5 a 4,30. Sí, correcto. Sí, de lo que se trata entonces es que la revolución tiene que realizar ajustes. Por supuesto. Desde luego. Y esos ajustes, si están orientados a continuar el proceso de revolución, a romper los mecanismos de acumulación del capital, que al final son un embudo que llevan el dinero y los recursos del país siempre en un mismo sentido. Sí. Si están destinados a eso, si están destinados a reforzar la soberanía nacional, vale decir que los intereses transnacionales no se lleven nuestro dinero, no se lleven nuestros recursos, no se lleven nuestro petróleo. Si está orientado a eso, es una medida revolucionaria. Si no estuviera orientado a eso, no sería una medida revolucionaria. No, en absoluto. Y hay una cosa importante. Nosotros, nuestro rumbo sin duda es el socialismo, y ratificado en el programa de la patria. Ahora, estamos en una transición del capitalismo al socialismo, y tenemos una herencia de un modelo rentista minero-petrolero, que no lo hemos roto. Hemos democratizado la riqueza del ingreso petrolero, sí, que se expresa en las misiones, pero todavía no hemos establecido todavía una economía sólidamente independiente en el cual la producción nacional sea importante. Y esto tiene que estar articulado también a la crisis global del dólar. Así es. Vamos a ver rápidamente, vamos a hacer un video complementario donde vamos a ver algunas imágenes de Rafael Caldera para dejarlo que se defienda con la historia. Rafael Caldera llegó al poder por segunda vez en 1993. En su campaña prometió firmar una carta de intención con el pueblo venezolano para diferenciarse del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero rápidamente deshizo sus promesas. Tras una abrupta crisis financiera, en 1995 se propuso aplicar un nuevo plan y una conocida receta. La Agenda Venezuela te rinde cuentas. Hemos tomado estas medidas porque tenemos que tomarlas. El gobierno está cometiendo en este momento no solo cambios en la superficie, sino también cambios profundos que son y deben ser irreversibles. Que es un programa de superación de nuestras dificultades y de endurecimiento de nuestra vida hacia el porvenir. Con el proceso también de privatización de bancos, de industrias, de algunos comercios, de empresas de seguros, de la CanTV, acompañado con la apertura petrolera. Las leyes laborales son terribles. Cuando una persona se va hay que pagarle millones de bolívares. Bueno, ya ese tabú desapareció porque el factor multiplicador que era la retroactividad de las prestaciones sociales ya la ley lo quitó. Ahora, a partir del momento en que se produzca la reforma legal, las prestaciones van a ser calculadas de una manera nueva. Los efectos brutales se hicieron sentir en toda la economía y con especial fuerza entre la masa laboral y en los sectores sociales más pobres y excluidos. La inflación subió en tan solo un año 103%, desintegrando el salario de los trabajadores y trabajadoras. La necesidad de aumentar las tarifas del metro de Caracas, porque el Estado no puede seguir subsidiando este servicio. No pasó mucho tiempo para que las universidades públicas del país se pronunciaran ante la propuesta del Ejecutivo de empezar a cobrar matrículas. No podemos entender cómo indolentemente se quiere seguir golpeando al pueblo, privatizándolo y dejándolo de su derecho fundamental, como es el derecho a la salud. Quienes también manifestaron fueron los viejitos, quienes salieron a las calles a protestar cívicamente para que les cancelen sus retroactivos de 9 meses. Porque al privatizar la actividad estamos nacionalizando la actividad. El quiebre del sueño de ascenso y movilidad social, la división cultural y la ruptura de la solidaridad fueron fenómenos generados por la aplicación de los paquetes de ajustes del Consenso de Washington. Los efectos iniciales de un programa de estabilización y de ajuste
suelen ser duros. Eso es exactamente un programa de estabilización. Una operación para una enfermedad dolorosa que en este momento produce dolor. Eso es exactamente un programa de estabilización. Bueno, tú me decías, Fernando, a confesión de parte. Relevo de prueba. ¿Qué puede uno decir para la juventud en este momento? Ahí está todo. Ahí está todo. Cobro de matrícula, se acabó el seguro social, se acabó la salud gratuita, se acabaron las prestaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más hay que agregar? Oye, pero es que esos son los viudos y viudas del puntofijismo, que han estado históricamente y todavía persisten en esta oposición. Pero eso no tiene mensaje para la juventud, chicos. Bueno, ayer casualmente aquí en Caracas se estaba inaugurando las residencias estudiantiles, que lo habíamos perdido hace 50 años atrás. Pues. Sí. ¿Ah? Todo eso es para fortalecer la educación, la cultura. O sea, todas estas medidas que estamos tomando van a favorecer el pueblo y se está viendo, pues. Es una cosa que está ahí a la vista, pues. Ahora, yo no sé de verdad. Yo me ubico, chicos, en esta oposición, pues. ¿Sobre qué base? Ellos no tienen una base filosófica, porque eso quedó absolutamente derrotado en la América Latina con las políticas neoliberales, y las economías emergentes en el mundo son las que vienen rompiendo con ese fundamentalismo neoliberal. Ahí está Brasil, está Venezuela, está la República Popular China, está la Federación Rusa. Ahora tú buscas las economías que están vinculadas a esas, los Chicago Boys. Bueno, ahí está Europa, y ahí está. Mira, tú agarras las figuras hoy políticas de la Europa, a Rajoy, Monti, la Merkel, bueno, parecen unos pequeños pecos, pues. Porque es lo mismo, pues. Es lo mismo. Ellos quieren un catecismo neoliberal aplicado a todo el mundo, sin tomar en cuenta las realidades y los análisis políticos. O sea, tú revisas el programa de la MUD y no tiene nada en absoluto, no hacen un análisis histórico, ni de la Cuarta República, ni del puntofijismo, ni de la Revolución Bolivariana. Entonces, frente a eso están quebrados, compadre. Por eso nosotros tenemos que llevarlo al debate de las ideas, al debate del programa, porque ellos hasta ahora han logrado manipular a través con el mensaje del anticubanismo, al antichavismo, etcétera. Te pregunto, Fernando, ¿podríamos calificar esto que ellos plantean como neoliberal, lo podríamos calificar casi como una fe, como un dogma que no admite discusión? Es simplemente ellos creen eso porque creen eso independientemente de que se les pueda demostrar, y que la historia y la vida de los pueblos demuestran que eso no es verdad. Es que de verdad, chicos, son pobres de solemnidad. Oye, pues es que no hay ninguna idea de rectificación frente a eso. Este pueblo pagó con sangre todas esas políticas neoliberales, con miseria, y se está levantando todos los pueblos de la América Latina, están buscando otros ríos. ¿Y cómo es posible que en el año 2013, con todo lo que está pasando en Venezuela y en la América Latina, todavía la MU esté levantando esas cosas? Yo estuve leyendo hoy la prensa de ellos, pues. Bueno, hablan paquetazo rojo, pues. Oye, por favor, vale. Eso no cuaja en la conciencia de la gente. Y nosotros tenemos que desarrollar permanentemente una política pedagógica, sobre todo para la gente joven, pues, que no vivió o tenía 10 o menos de 10, 15 años estos procesos. Bueno, ahí está el vicepresidente de la República. En esa época él viajaba, tenía 17, 18 años que estudiaba en la Universidad Central. Era un cachirito allí, pues. Ya tiene sus caritas, pues. Pero hay que hablar con la juventud, pues. Yo creo que esa es la gran tarea, porque estas políticas que venimos desarrollando y esta manipulación de esta dictadura mediática mundial, que la venimos derrotando,
creo que es importantísimo para avanzar en la unificación programática de todo nuestro pueblo y que de verdad avancemos en un programa real. Uno lee y relee el programa de la patria y ese es el camino real a seguir en este país si queremos construir una sociedad de verdad justa y amante de la paz. Lo afirmativo venezolano que llamó una vez don Augusto Mijares. Así es. Yo creo que tenemos hoy esa posibilidad histórica. O sea, por primera vez le hemos puesto la mano a las industrias estratégicas y a la industria petrolera. Más allá de los propios errores y limitaciones que siempre lo tenemos, porque estamos aprendiendo. Así es. Estamos aprendiendo, pero yo creo que nuestro pueblo tiene que tomar conciencia frente a eso. Correcto. Vamos a hacer un corte y lo vamos a hacer con Nicolás Maduro, hablándonos justamente sobre las maniobras de la derecha. Vamos a verlo. Está tratando por la vía de una guerra económica, por la vía del ataque a la moneda y la especulación de la moneda, por la vía del desabastecimiento de productos, por la vía del ataque a los precios, de la especulación de los precios. Está tratando de torcerle el brazo al pueblo venezolano. Ellos están planteando una guerra. Ellos no están planteando opciones, ideas para el desarrollo de la economía, opciones para mejorar las condiciones económicas. No. Ellos están planteando es acabar con la transición al socialismo. El canal de todos los venezolanos. Recetas de amor para Chávez. Bueno, la mejor receta para nuestro presidente es el reposo, la tranquilidad, presidente. Quisiera ser tu médico de cabecera, tu cocinera, quisiera hacerte una picandina para que tu defensa suba, quisiera darte un toque de amor, consentirte. Quiero que te cuides y que tomes un poquito de jengibre, caramelo de jengibre para tu garganta. No se te olvide. Recetas de amor para Chávez. Venezuela, conocerla es tu destino. Para mí la lectura es la maravilla de las maravillas. Yo no he conocido nada que proporcione tanta plenitud como leer un buen libro. Después de 40 años de haber sido expulsados los estudiantes con los tanques de las residencias universitarias, aquí, a nombre del comandante Hugo Chávez, con el acompañamiento espiritual de los pueblos mayas, nosotros entregamos oficialmente a esta juventud hermosa sus residencias estudiantiles que forman parte de un programa general para atender a nuestra juventud y nuestros estudiantes. El 12 de noviembre del año 2011, el comandante presidente Hugo Chávez recibió de las brigadas estudiantiles la solicitud, la necesidad de que se construyeran las residencias estudiantiles y en esa oportunidad aprobó 29 millones de bolívares y luego puso los otros 20 millones para completar los 49 millones de bolívares de esta obra, que son 144 habitaciones para que 700 estudiantes puedan habitar en ellas en condiciones de tranquilidad, de comodidad, espacios para el estudio, mezaninas, bibliotecas. De verdad que la energía que siento, el corazón me late fuerte del orgullo y de todo el esfuerzo que se ha hecho, pues, y de saber que tanta lucha que hubo, y ahora estamos aquí nosotros, pues, disfrutando de esto que es vivir viviendo, estudiar estudiando, pues. En el nombre del comandante Hugo Chávez, develamos el busto hermoso de Livia Gubernano. Un mensaje es a los compañeros y las compañeras responsables del gobierno revolucionario en seguir impulsando estas políticas para la construcción y el fortalecimiento del poder popular. Es decir, nosotros estamos convencidos y convencidas de que la construcción de nuevas residencias estudiantiles debe marcar una pauta distinta, nueva, con una participación protagónica del pueblo, y además deben ser residencias estudiantiles dignas, productivas y autosustentables. Verdaderamente extraordinario el que los estudiantes puedan contar ahora
con residencias estudiantiles que para mi generación eran un sueño de esas generaciones estudiantiles anteriores que le contaban a uno que en alguna oportunidad hubo residencias estudiantiles, al menos en la Universidad Central de Venezuela. Y ahora aquí en este sitio nace la revolución. ¡Organizar! ¡Organizar! ¡Para vencer! ¡La residencia estudiantil de la UCB! El canal de todos los venezolanos. Pasado es la aplicación del paquete rojo, un paquete concebido en La Habana y aplicado a Venezuela. La devaluación es de 46% al pasar el tipo de cambio de 6.30, de 4.30 a 6.30, y la matemática es muy fácil. Dividan 6,30 entre 4.30, le restan 1 y a eso, ese término lo multiplican por 100 y le va a dar 46,1%. Esa es la devaluación, no 31, es 46%. Álgebra de Baldor de primer año de bachillerato. Este es un golpe muy duro al bolsillo del venezolano. Aquí los efectos son básicamente dos. En primer lugar, un encarecimiento de los productos importados y de los productos de origen nacional que utilizan materia prima importada, que van a escalar claramente con esta devaluación. Y en segundo lugar, y más importante para mí, es un batazo en el estómago al salario real de los trabajadores de Venezuela, que en este momento ya tienen una caída de al menos 20% en su poder adquisitivo. Los salarios de los venezolanos en este momento cayeron al menos 20% de la gente que trabaja, entre los cuales me incluyo yo, porque yo soy profesor universitario y obviamente mi sueldo también va a experimentar una caída. Entonces, la primera víctima de esto son los trabajadores venezolanos, aquellos que devengamos un sueldo, aquella gente que está pensionada y que obviamente la inflación le va a demoler el salario. Lo peor es que gente como esta, defensores de los paquetes verdaderos, de los que hablábamos hace muy poco, justificadores de los paquetes verdaderos, no son el segundo año, es primer año de bachillerato, y no están en la álgebra de Baldor. Eso es aritmética, eso es otro problema. Tendríamos que profundizar más en torno a la matemática de primer año, no la de segundo año. Ahora, no se han dado cuenta, pareciera este señor que habla del paquetazo rojo, no se da cuenta que aquí lo que hay es una revolución. Claro. Una revolución que va tomando sus medidas, que va avanzando en función del pueblo, una cosa que no entienden, que ese es parte del problema. Cuando siendo Venezuela un país rentista, queremos captar la renta, queremos seguir captando la renta, pero para ponerla en función del pueblo, eso no lo quieren entender, porque no cabe en su dogma, no cabe ese tema, no pueden verlo, no pueden analizar la vida en función de la vida misma. Analizan la vida en función de los banqueros, en función de los intereses de los grandes intereses transnacionales, ni siquiera los intereses nacionales, de los intereses transnacionales, de las políticas de las grandes petroleras, de los grandes banqueros, que son las que están quebrando a pueblos como los pueblos europeos en este momento. Mira, nosotros acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional la ley contra precios exorbitantes en la cuestión petrolera, y se puso un techo límite de 80 y después allí se pecha. Bueno, eso va directamente para el Estado Nacional, y la oposición se puso en bloque a eso, chicos. O sea, un impuesto que se le va a poner de ganancias más allá, que no tiene que ver con los costos de producción de las inversiones que hayan hecho aquí, sino de los vaivenes del mercado petrolero internacional, pues. Bueno, se opusieron, pero rotundamente, pues. Es que... Y hay que ver, son 14.000 millones de bolívares que entrarían, manteniendo el precio del petróleo aproximadamente 100 y pico, pues. Bueno, se opusieron frente a eso, pues. Es que nosotros decimos esto es sol, y demostramos que esto es sol. No, ellos dicen que esto es luna, pues. O sea, así no se puede discutir. Por eso nosotros vamos a tener que agarrar algunos temas centrales. Vamos a discutir la política petrolera. Así se lo planteamos nosotros antier a la Comisión de Energía y Petrolera. Vamos a discutir la política petrolera venezolana, la apertura que vivimos aquí en el pasado y los resultados concretos. Y luego vamos a los establecimientos, a ver la infraestructura material y técnica que está viendo la oposición. La política de transporte, bueno, vamos a ver los metros, pues.
Ellos tuvieron, por eso, y el balance histórico de ellos, porque es que la Cuarta República no son 40 años, no, 168 años, 1830 a 1998. Aquí en este país empezó a discutirse la política de ferrocarriles en el tiempo del gobierno de Sucre, en 1835, y no lo hicieron. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar este país si no desarrollamos una infraestructura de ferrocarriles para eliminar ese gandolero y todas esas cosas que están pasando en el país? Entonces tenemos políticas muy concretas. La revolución, en un periodo relativamente corto en la historia, ha dado todo su arco teórico fundamental, desde el punto de vista político, ideológico, económico, y ahora estamos entrando en lo concreto real, y lo concreto real son las misiones, que le dan salida a toda la crisis que generaron en este país el imperio español y el imperialismo yanqui, y le dan salida progresivamente a todas las cosas. Los trabajadores, el único gobierno que todos los años aumenta los salarios, el gobierno del comandante Chávez. Busquen eso, pues eso ocurre regularmente. Mercal, o sea, va a crear ciertos problemas, porque todavía somos una economía importadora, pero nosotros atacamos eso integral y globalmente. Y cada vez más vamos desarrollando toda una infraestructura que nos va a permitir crear una economía realmente real productiva, en que debe combinar creadoramente la propiedad estatal, la propiedad comunal y la propiedad privada, pero la propiedad privada vinculada al proceso productivo. Es a eso, a desarrollar una agricultura moderna, a industrializar el país. Y ellos, frente a eso, no quieren. Oye, han satanizado la relación con la República Popular China. Son más de 300 convenios que están a la vista, pues, y que podemos rendir frente a cuenta de eso. El Fondo Chino no tiene nada que ver con una política de endeudamiento como es el Fondo Monetario Internacional. Este país rompió definitivamente las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y somos un país soberano por primera vez en la historia. Yo diría desde los tiempos de la compañía guipuzcoana hasta hoy. Porque son los venezolanos los que definimos nuestra política en todos los órdenes. ¿Quiénes definen la política aquí? Los venezolanos. No tenemos que consultar a nadie. Y es eso, pues. Y esto tiene que ver. Nosotros ponemos nuestro gobierno y a ese gobierno que nosotros ponemos, ese es el que decide quiénes son los ministros y decidimos autónomamente. Y esos ministros rinden cuenta. Ahora venimos a rendir cuenta. Claro. Bueno, a mí yo siempre, el caso de la política petrolera, Ramírez presentó el año pasado la memoria y cuenta. Bueno, yo le entregué, aquí está el informe, a todos los diputados, por lo menos lo que tienen que ver con finanzas y con petróleo. Pero y no dieron nada. Y con Contraloría. Con Contraloría. Se recibe todos los informes. Lo reciben, pues. Eso no era así en el pasado. Así es. Aquí el presupuesto lo decían 2 personas, uno de Yadiro y otro de Copey. Ahora no. Y la tendencia es que cada vez más esta democracia cada vez más será más participativa, más protagónica, en todos los órdenes. Fernando, Nicolás Maduro nos presenta en la intervención que vimos, en el micro que vimos, nos presenta un tema, nos dice, aquí estamos en una guerra. Desde el mes de noviembre, no es como consecuencia de la devaluación de la medida que tomó la revolución, sino que desde mucho antes se dispararon los precios, ellos dispararon los precios, porque además formaba parte de una dinámica orientada a crear malestar por razones de tipo electoral, porque aquí los mismos factores que juegan al enriquecimiento propio son los factores que juegan también a la derrota de Hugo Chávez, al triunfo de la derecha, no importa quién sea el que está representando a la derecha. Bueno, Nicolás Maduro nos hablaba de una guerra que está luchando todo el pueblo, porque todo el pueblo siente los embates de la subida de precios de un día para otro. Eso lo siente el pueblo. El gobierno revolucionario toma medidas, acciones para contrarrestar las agresiones de la derecha. Son agresiones de la derecha nacional e internacional. Ahora, tú consideras también que estamos en una guerra no declarada, quizás una guerra usada por otros medios por ahora, pero estamos en guerra. No, estamos sin duda en una guerra. Lo que no estamos es en un proceso de lucha armada, que es otra cosa distinta. Correcto. Pero estamos en una guerra. Ellos, muchos de los sectores de la oposición nacional e internacional luchan por la desestabilización de Venezuela, por liquidar la revolución bolivariana y liquidar al comandante Chávez. Ellos odian a Chávez y desean la muerte de Chávez. Esa es la verdad. Bueno, pero también se detectó, lo denunciaron Nicolás Maduro y
y Diosdado Cabello una conspiración para asesinarlos. Claro. Eso sí es una lucha, eso es una guerra mucho más allá que mucho más allá, claro. Y nosotros tenemos que alertar al pueblo, porque yo creo que ya Chávez ha llegado a un nivel de siembra en la conciencia popular y en América Latina, que de verdad ellos están valorando que atacar de frente a Chávez políticamente no es rentable. Por eso pedían que Chávez regresara. Entonces pedían que Chávez, pues lo tenemos aquí, pues. Pero ellos van a atacar y están atacando a las figuras inmediatas, pues. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, a ese liderazgo lo están atacando, pues. Nosotros tenemos que cerrar fila. ¿Por qué? Por eso que usted llama, pues. Y llevarlo siempre al debate de las ideas, al debate del programa, levantando la bandera de la paz, de la libertad, ahí llevándolos ahí permanentemente, con los principios, con los valores y con los derechos, que es nuestro gran capital político que tenemos. El gran valor político que ha tenido la revolución bolivariana es que ha rescatado todos los elementos ideológicos, teóricos y políticos que va desde el Redentor, Cristo, el nacionalismo popular de Bolívar, Zamora, Miranda, etcétera, etcétera, el socialismo científico, los movimientos ecológicos, todo eso, el movimiento cultural. Aquí en Caracas viene cambiando el rostro. 150 grupos teatrales en 28 teatros. Es eso. Y a eso le temen. Ahora el sistema digital abierto, que nos va a permitir llegar a muchos sectores que no era posible llegarlo. O sea, es en esa lucha donde tenemos que derrotarlo. Ellos buscan la desestabilización con vista a una intervención militar. Nosotros, frente a eso, la movilización popular, la democracia, a nosotros no nos va a pasar lo que le pasó al socialismo del siglo XX pasado, que se dejó quitar la bandera de la libertad y de la democracia, y nos metieron el reboquete de totalitario, cuando no era así la cosa, pues. Hoy en día Chávez ha roto totalmente, y la revolución bolivariana, todos esos parámetros, pues. Ahora van a atacar con la especulación en lo concreto real. Bueno, ya eso se veía desde el mes de diciembre, enero. O sea, en el caso de los apartamentos, chicos, aquí en este país se producen todos los insumos necesarios para el desarrollo de la industria de la construcción y de las casas y todas esas cosas. Pues eso no depende de la importación, las cabillas, el cemento, el terreno, el agua, etcétera, etcétera. Tenemos un poco de escasez en manos de obra, porque según Farruco me decía que habían como 40, 50 mil personas que eran más o menos los constructores, pues, y hubo que aumentar todo ese proceso. Yo creo que en ese proceso vamos ganando. Ya tenemos una política de siembra petrolera, muy clara y muy categórica. Los motores de la economía los venimos reforzando poco a poco. Y tenemos una política monetaria que hay que darle seguimiento, pues, que no es nueva. Eso lo vivió Lenin con la NEP, la nueva política económica, y el debate que se generó en Rusia entre Bujarin y Pedoyenko. Hubo ese debate que después Stalin le dio otro camino, pues. Pues eso ha estado en Cuba, en la República Popular China. Ese debate le llevó 10 años y finalmente llegaron a conclusiones vacías, que es lo que están desarrollando, pues. Y frente a eso nosotros tenemos que discutir con nuestro pueblo toda esta política económica y social. Y un buen día, después que salgamos de este combate que viene el 14 de julio, hacer un buen alto, pues, y discutir los elementos esenciales de la política nacional y mundial. Segundo, el balance de la gestión bolivariana de 15 años de lucha. El balance del gobierno y del Estado, el balance del partido y un plan que vaya desde el 2013 al 2030. Yo creo que tenemos que vernos así, pues, para sacar el dominó que hasta ahora ya han tratado de dominar y han salido derrotados. El chavismo y el antichavismo, esa no es la dicotomía. Así es. No es. Chávez es un hombre de pueblo y lo ha demostrado y está además consagrado a este pueblo. Y es imbatible. Usaste un concepto, introdujiste un concepto en la discusión que vamos a darlo para el cuarto segmento. La democracia socialista. Y poder popular. Y que tiene que ver, claro, está asociada con el poder popular. Vamos a ver vamos a un corte con un micro de Ricardo Menéndez. Hay garantías y abastecimiento pleno de todos los renglones. Vamos a ver.
y la seguridad del abastecimiento pleno de todos los productos para nuestra población. Aquí no habrá burguesía, no habrá oligarquía, no habrá quien valga ante la disposición del pueblo venezolano y del comandante Chávez para seguir creciendo en el pleno abastecimiento y crecimiento del componente nutricional de nuestro país. El canal de todos los venezolanos. La televisión digital abierta es un método de transmisión abierto como el que conocemos desde hace 50 años. En este caso, los procesos que se viven es el conjunto de señales de contenido, en particular en este caso de 8 canales públicos y de 3 canales privados, vía fibra óptica con la plataforma de CanTV, lo enviamos a Bamari. La televisión digital abierta llegará al país a través del satélite Simón Bolívar. Llegará a cada una de las casetas, en este momento 13. Y de ahí hay la transmisión a nuestras casas, a nuestros edificios, al pueblo, todo. La manera de recibirla es con un decodificador que conectamos a un televisor. Existen efectivamente televisores que ya tienen incluido el receptor y también podrá ser recibido en teléfonos celulares, unos especiales teléfonos celulares, en televisores portátiles, en computadoras, en canaimitas, la manera como se transmite y se recibe la señal a televisión digital abierta. En el país. En directo de los estudios de Venezolana de Televisión. Para todas y todos ustedes. Hablar sobre el tema de las luchas afrodescendientes. De inmediato comenzamos. No hay cohesión en la oposición. ¡Viva Bolívar! Desarmados totalmente. Bienvenidos sean la todos. La justicia es lo que marca el rumbo de la sociedad. La mejor información deportiva. Desde el lugar donde se genere la noticia. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Desde que abrí una cuenta en el Banco del Tesoro, solo cosas buenas me han pasado. Con mis ahorros y el respaldo de un crédito, compré el carrito que mueve a mi familia. La tarjeta de débito me ahorra un tiempo que aprovecho para ser más productivo. Para los imprevistos, tengo unas tarjetas de crédito que siempre son bienvenidas. ¿Y saben qué es lo mejor? El banco también me apoyó para tener mi propio negocio. Ahora mi vida es mejor. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. El saber y el trabajo, esa es la gran misión. Batalladoras y batalladores de la gran misión Saber y Trabajo continúan avanzando hacia el desarrollo de un sistema de trabajo productivo liberador. Bueno, habíamos muchos jóvenes que estábamos sin trabajar o que trabajábamos en cosas que no nos gustaban por la necesidad que teníamos, pero gracias a esta misión estamos incorporados en algo que nos gusta y que sentimos el placer de trabajar. El valor del trabajador como protagonista de la historia se sigue fortaleciendo gracias al compromiso adquirido por el gobierno bolivariano. Seguimos en sintonía de La Ventana con muy buenas noticias. Arranca el segundo Festival de Teatro de Caracas. Más de 150 compañías de todo el país se darán cita. Yo no caigo en esa trampa, por la seguridad de mis hijos y por la seguridad de todos, no a las compras nerviosas. Hay que comprar justo lo que se necesita, porque si no eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Por eso los productores, distribuidores y consumidores estamos alerta las 24 horas del día para defender la mesa del venezolano. Combate el egoísmo, no caigas en la trampa, dile no a las compras nerviosas. La pena cada segundo de la vida y cada aliento que uno tenga para dedicárselo a esta revolución. El canal de todos los venezolanos. Nosotros sí vamos a evaluar qué cosa está pasando con los agentes privados, los operadores privados de construcción de vivienda, porque no hay razón alguna para que se disparen los precios de la vivienda. De hecho, en nuestro esquema económico, el equilibrio económico, la planificación que hemos hecho en la Gran Misión Vivienda Venezuela,
nos mantenemos con nuestra meta invariable para la producción de vivienda, 380.000 viviendas, puesto que el acero, el cemento, la piedra, la mano de obra, los elementos estructurales, todo se produce aquí en el país, y nosotros vamos a estar muy atentos a los brotes especulativos. Y el camarada Fernando Soto, en el segmento anterior, introdujo un concepto, el tema de la democracia, que es muy importante. Uno de los elementos que uno puede señalar como causa del fracaso de los experimentos socialistas, o de buena parte de los experimentos socialistas del siglo XX, en particular de la URSS, es que fue capaz de atender las necesidades del pueblo, de la población, en términos de vivienda, de educación, de salud, etcétera, bienestar, seguridad, etcétera, etcétera. Pero quizás falló en algo. Falló en que socialismo no existe sin democracia, y la democracia no existe sin socialismo. No, yo creo que la democracia participativa y protagónica es absolutamente distinta a esta democracia europea de Montesquieu, de los tres poderes públicos. Eso llega a nivel central, regional y hasta los consejos municipales y los alcaldías. Hasta ahí llega la cosa. Nosotros llegamos a los consejos de trabajadores, a los consejos comunales y a la comuna. Eso que aquel golpe de timón de fines del año pasado que el presidente dio, comuna o nada. Y cuando yo digo, Nicolás, me estás entendiendo, comuna o nada. Ahí está. Ahí es donde tenemos que llegar. Porque no es posible la democracia con el capitalismo. Yo creo que el capitalismo nunca fue democrático. Así es. Absolutamente, ni siquiera en el siglo XII. Porque ese cáncer estuvo conformándose en el siglo XII, XIII y XIV, y ya en el siglo XV que se consolidan los estados nacionales y se dan los procesos de invasión y conquista y colonización. Pero de verdad es que el capitalismo y la sociedad de clase es antagónica. La democracia es el gobierno del pueblo, es el poder del pueblo. Esa es la verdadera democracia, y eso es posible en el socialismo. Por eso la democracia tiene que ser democracia socialista, que es de alguna manera una redundancia. Ahora nosotros tenemos que sistemáticamente tener una campaña pedagógica para que nuestro pueblo vaya viendo sus propios acontecimientos. Yo creo que ya este pueblo, en materia de movilización electoral, poco hay que hacer. Fíjate que la última campaña prácticamente el presidente no estuvo, pues, y mira cómo lo desarrolló, pues. Pero ahora nos van a tocar la lucha por la cuestión económica, y lo económico siempre ha sido el coco, particularmente la agricultura y la industrialización. Por eso tenemos que desarrollar toda una campaña pedagógica a que nuestro pueblo vaya agarrando los principios elementales de la política económica que estamos desarrollando en el país. Entonces yo creo que tenemos que volcar a todos estos cuadros a explicar pedagógicamente estos procesos de gestión en esos terrenos concretos. Yo creo que si llegamos ahí, este pueblo avanza sustancialmente en este terreno de la combinación de las diversas formas de lucha y organización, pues. O sea, yo creo que nuestros problemas esenciales son de orden táctico, y la táctica tiene que ver con la movilización, las maniobras, las consignas, etcétera, etcétera. Incluso medidas como la que acabamos de tomar. Medidas como las que tomar. Por ejemplo, frente al punto fijo, esos micros, oye, el pez se muere por la boca. Ahí quedan, como se dice, chiquitrillados, pues. No, quedan totalmente derrotados, porque si tú lo llevas a ese debate, es de cosa. Pero como todos los días los acontecimientos van cambiando, nosotros tenemos que explicar, por ejemplo, el primer la crisis del dólar. ¿Qué fue lo que pasó en Bretton Woods en 1944? ¿Por qué llegamos a la paridad de $35 por una onza de oro Troy? ¿Y cómo es que desde 1970 eso se disparó, pues? Porque el imperialismo tiene dos formas de financiar su economía y su aparato militar industrial. Uno, las guerras locales. Ya no pueden hacer guerras mundiales, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces complementan la cosa con la devaluación sistemática del dólar. Y frente al dólar, yo creo que histórica y políticamente tenemos que agotarlo. Los chinos hace 4 años hicieron un planteamiento de una moneda supranacional. Cuando se reunieron en Corea, los chinos plantearon una moneda supranacional. Y nosotros desde el ALBA estamos planteando el sucre. Por ahí yo creo que tenemos que ir llevando el debate, porque
Podemos tomar todas las medidas de carácter nacional, pero no hay que olvidar que estamos en el mundo de las divisas norteamericanas. Y mientras estemos en ese mundo que sea lo dominante, mira, por más medir, por más ajustes y medidas... No. Pues esto es una lucha global. Y ya con la experiencia de Stalin y de lo que fuese el socialismo real, el socialismo no puede ser posible en un solo país. Y la industrialización de Venezuela no puede ser en un solo país. Por eso el Mercosur, por eso la CELAC, y por ahí tenemos que desarrollar toda una campaña pedagógica en ese orden y definiendo con claridad el enemigo principal, porque el enemigo principal es el imperialismo yanqui, no son los chinos, ni siquiera los europeos, no, ese es el enemigo principal y es el que tenemos que derrotar en este siglo, porque si no, no habrá paz en este país. Y la República Bolivariana de Venezuela es una base de resistencia en el plano económico, en el plano social, en el plano político y en el plano ideológico. Y los venezolanos y venezolanos tenemos que preparar un contingente de hombres y mujeres en capacidad de trascender la frontera para explicar en qué consiste el evangelio bolivariano. Correcto. Y hay un tema aquí que está gravitando alrededor de todo esto, que es el tema de los medios. Porque toda revolución es en esencia un tema cultural. Esencialmente cultural, es un cambio de mentalidad, de conciencia, como lo plantearía Che Guevara. Y en todo esto, hoy en día, uno no puede pensar en la educación, en los procesos culturales, etcétera, sin los medios de comunicación. Tú nos mencionabas hace unos minutos, nos mencionabas el tema de la actividad cultural, el mismo festival de teatro que está en este momento, los cines que se están inaugurando, los paseos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Sí, yo creo que eso es clave. Y el gobierno y el Estado y el partido se va orientando hacia eso. La televisión digital abierta, ya incluso no solamente, bueno, eso va a ser un medio poderosísimo. ¿Qué hubiera pasado, Navarro, si no hubiéramos tenido Telesur y el satélite, con lo que pasó con Correa cuando lo secuestró la policía allá? Así es. Telesur derrotó o contribuyó significativamente eso. O el caso de Evo Morales. O sea, porque esto es una lucha, como todos los días nos lo recuerda Dossier, es una lucha real, concreta, pero también es una lucha mediática. O sea, tú puedes hacer miles de reuniones allí, pero si eso no se divulga, nos derrotan, pues. Nos derrotan porque tienen esa dictadura mediática que la conformaron a raíz de la Segunda Guerra Mundial, esas 8 grandes corporaciones. Y Venezuela en eso ha sido puntera. Y yo creo que esa batalla la vamos a ganar. Porque entonces ya tendríamos todos los elementos teóricos y conceptuales. En el plano de la filosofía, se quedaron atrasados allí. Sería un tema muy más profundo. No hay propuesta. No hay propuesta. En el campo de la derecha no hay propuesta. En el terreno de la teoría económica, mira, lo más avanzado fue David Ricardo, ya eso lo derrotó el marxismo. Y en el plano de la teoría política, como Montesquieu, no, chicos, la democracia participativa. Y en el plano de la cuestión mediática, estamos dando respuestas. Y en el plano incluso militar, mira, los procesos de cambio y transformaciones que se están dando en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en las milicias, es de verdad extraordinario. Extraordinario. Yo creo que hemos avanzado mucho más ahí que en el movimiento obrero. La historia es así, la historia es muy contradictoria. Recordábamos el 4 de febrero hace 24 años, ¿verdad? El puntofismo le quedaba el último elemento para contener esa insurrección, la Fuerza Armada, porque no podía contener eso con AD, con COPEI, ni la Iglesia, ni esas cosas, la Fuerza Armada. Pero es en las Fuerzas Armadas donde surge el núcleo duro con el comandante Chávez. Hoy en día ese núcleo es dominante, etcétera, etcétera. O sea, la historia es así. Cuba fue el último eslabón en la lucha contra el Imperio Español y Cuba fue el primer eslabón en la lucha por el socialismo y por la cuestión. En esta tierra. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento. Las circunstancias, 24 años después de ese paquetazo de Carlos Andrés Pérez, y ahora con la Revolución Bolivariana, y ahora en este 2013, yo creo que nuestro pueblo tiene que avanzar en el programa de la patria. Ese es el rumbo. Esa es la tarea en este momento. Central. De los venezolanos y de los revolucionarios. Con mando único. Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, un excelente invitado. Muchas gracias, Fernando. Amigos, tenemos que despedirnos, pero les recuerdo, ya tuvimos un informe de Tarek El Aizami, de nuestro gobernador del estado de Aragua. Alerta, por cierto, ese joven. Alerta, está despierto todo el tiempo.
Y justamente nos decía, no hay nada de qué preocuparse. La situación del incendio en los terrenos cercanos a Cabín, no en Cabín, en los terrenos cercanos a Cabín, es un incendio de tipo forestal, un monte que se quemó allí. Recordemos que estamos en temporada de calor, de tal manera que podemos estar tranquilos, ahí no hay ninguna situación que temer, no va a ocurrir Permíteme nada. una cosita, mira, de verdad que el dispositivo que montó el gobierno en cuestión de carnaval fue extraordinario. Extraordinario. Oye, la cifra fue tremenda, más de 200.000 personas después. Y eso ahora lo vamos a seguramente perfeccionar ahora en Semana Santa. Aprendiendo y tenemos que controlar eso. Tenemos que llegar un buen día y que no haya ningún incendio en este país. Claro. Incendios y los accidentes de tránsito, etc. Son tareas del Poder Popular. Son tareas del Poder Popular. Tenemos que desarrollar el Poder Popular, tenemos que desarrollar nuestra democracia socialista, la única forma de democracia. El poder para el pueblo, todo el poder para el pueblo, el desarrollo del poder popular, el desarrollo del poder comunal. El cambio de timón, entre otras cosas, tiene que ver con la comuna. Recordemos eso, palabras de nuestro presidente, que se mejore el presidente. Tenemos que despedirnos, será entonces hasta el próximo domingo. Muchas gracias. El Caracazo y lo que ello significó, porque conmovió los cimientos de toda Venezuela. Y el Caracazo fue sin duda, para tomar aquella vieja expresión, fue la chispa que incendió la pradera. El Caracazo fue la chispa que encendió el motor de la revolución bolivariana que aquí está hoy marchando los cuatro vientos. Fue una chispa, fue un estallido, fue un volcán. Claro, hay que recordar las causas del Caracazo. Uno se ríe cuando oye algunos sesudos analistas de la contrarrevolución repetir y repetir y repetir que hoy están dadas las condiciones para un nuevo Caracazo. Yo me río. En 21 años, hoy nosotros podemos decirlo, hemos tomado un rumbo y el pueblo venezolano, por más dificultades que hoy siga teniendo, sabe que tiene un gobierno que le pertenece, sabe que tiene un proyecto que está construyendo y que le pertenece, y sabe que tiene un presidente que jamás va a permitir que la burguesía dispare su odio contra las espaldas o los pechos desnudos del heroico pueblo venezolano. Más nunca jamás ocurrirá.